Bienvenido y bienvenida otra vez. Empezamos la segunda sesión de este primer día del Seminario Internacional de Colonización de Identidades, Pertenencia y Rechazo de y desde el Sur Global. Doy la bienvenida a los participantes y a las participantes y a los moderadores de esta segunda sesión, Mateo Martínez Abarca y Alberto Arribas. Y aprovecho también para agradecer la idea de de la conformación de esta sesión, que ha llegado de un compañero nuestro, de Pablo, precisamente, y remarcando también la importancia de que todo esto sea un proceso de construcción colectiva y que no haya imposiciones desde arriba, sino que intentemos todos y todas sentirnos cómodos en este espacio. Entonces, sin ahondar más, paso la palabra a... Me dicen que a Alberto. Entonces... Bueno, hola de nuevo, damos paso al segundo panel, que en este caso, bueno, el eje que lo organiza es el giro hacia la derecha en Europa. Bueno, como hemos hecho antes, yo comenzaría un poco dándoles las palabras a los compañeros y compañeras que van a presentar, que brevemente digan quiénes son, de dónde vienen y un poco el eje que trabajan, y luego ya vamos un poco más al contenido. Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todas. Yo soy Rocío, vengo de la Universidad de Granada, pero ahora mismo estoy en Barcelona. Y bueno, estoy aquí un poco por contar, compartir y construir entre todas. Y yo estoy ahora en Barcelona intentando como activar un proceso colectivo junto a la plataforma Afectados por la Hipoteca e indagar como otras formas de producir conocimiento y explorar esto de las metodologías colaborativas, comprometidas y militantes. Hola, muy buenas. Yo soy Lucas, soy de aquí de la Universidad de Granada. Bueno, en realidad lo que estoy trabajando es algo muy parecido a lo que está trabajando Rocío actualmente, porque estoy en el mismo proyecto de investigación, aunque en mi caso estoy aquí en Granada y estamos tratando de implementar una investigación colaborativa con el colectivo Stop Desacio, con lo cual digamos que hay una relación un poco con las temáticas de este workshop, que es la idea también de tratar de descolonizar la propia práctica de investigación, ¿no? El tipo de relaciones que construimos en el trabajo de campo, por un lado. Aunque también es cierto que el abstract que presenté va de otra cosa, aunque tampoco para mí es muy importante, porque en realidad creo que si aquí queremos crear una dimensión de debate, al fin y al cabo se trata de ver no tanto de lo que partimos, sino a lo que llegamos colectivamente. Pero bueno, aún así, por decirlo, mi tesis doctoral que terminé hace un par de años era un trabajo de campo, diríamos una crítica de las relaciones de poder saber hegemónicas aquí dentro de Europa, dirigida a la política así llamada de integración de inmigrantes, que por cierto en un principio no abordaba desde un marco decolonial y que sin embargo sobre la marcha me di cuenta también de lo útil que podía resultar esta perspectiva para tener más riqueza, digamos así, y analítica. Y pues ya está. Ciao a tutte e tutti, a me dispiace non parlare spagnolo, quindi parlerò piano in italiano così magari qualcuno mi capisce. Sono Olga e vengo dall'Università di Bruxelles, dove ho svolto una ricerca sulla partecipazione degli italiani emigrati in Belgio alla Resistenza. Quello che vi voglio raccontare oggi è come il fascismo italiano, spagnolo e anche delle altre nazioni dell'Ovest dell'Europa hanno ostacolato la migrazione antifascista negli anni 30, e se c'è tempo vi racconterò anche 2 o 3 biografie di persone, di militanti antifascisti che hanno combattuto nella guerra civile spagnola, nella resistenza italiana e nella resistenza in Belgio. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Manuel, soy doctorando del programa de estudios migratorios. Bueno, mi tesis la empecé hace 11 días, pero no obstante había una línea de investigación que llevo trabajando 2 años, que es sobre los discursos que hay en la escuela sobre África, la población africana y la población negra. Y bueno, la verdad, antes de nada decir que para mí ha sido una gozada escucharos a todos y estoy aprendiendo muchísimo, intentaré compartir a la medida posible lo que he estado trabajando, pero sobre todo que estoy aquí para aprender y la verdad es que lo estoy consiguiendo. Así que daros las gracias a todos de antemano.
Hola, mi nombre es Estefanía. Bueno, también me siento súper identificada con él porque es mi primer año de doctorado. Y bueno, yo quería compartir un poco unas reflexiones que se están poniendo, ¿no?, en la tesis, y quería sobre todo compartir con vosotras para aprender un montón porque ha sido, la verdad, una mañana súper buena. Así que nada. Ciao a tutti, come già ho avuto modo di anticipare, insomma, mi interesso dei temi della filosofia del diritto e della sociologia del diritto. Ancora non ho una linea, diciamo, ben precisa perché sono un neolaureato e per cui sto ancora delineando bene gli ambiti della mia ricerca, però per il momento mi sono soffermato a riflettere sui movimenti neolocalisti e le rivendicazioni identitarie che presenti nel nord globale e quindi sul potenziale comunque problema del conflitto fra nord e sud globale, della non accettazione della figura, in particolare poi dell'immigrato, che è un elemento comune a tutti i movimenti neolocalisti e tendenzialmente di destra, ispirati a valori, diciamo, principi di destra, nel nord Europa e nell'Europa in generale, anche nell'est, e questi sono molto presenti, e poi come ci può, diciamo, anche oltreoceano, come appunto l'esempio più recente dell'America. Quindi, insomma, questo è il tema che oggi intendo un attimo affrontare, che spero, insomma, possa destare un po' di interesse. Bueno, yo soy Mateo, voy a moderar junto a, o intentar moderar junto a Alberto, nada más para decir que la incorporación de esta mesa dentro de nuestro taller me parece una cosa visionaria, sobre todo a partir de lo que acaba de acontecer. Es como la confirmación de que existe una tendencia ahora global, reaccionaria, de un giro hacia la derecha, no solamente en Europa, pues, sino también en América Latina, ahora en Estados Unidos, y que sería interesante que a la vez de pensar en cómo nosotros vamos construyendo las resistencias, también pensemos, o sea, qué es lo que está, cómo se está reconfigurando el escenario en donde esas resistencias acontecen y cuáles son las nuevas características de este escenario a las cuales tenemos que enfrentarnos. Entonces, sin más, pues no sé si alguno de los panelistas o de los compañeros que están aquí a conversar con nosotros quisiera empezar planteando desde su trabajo cómo podemos empezar a entender este giro a la derecha. Bueno, voy a empezar yo para romper el hielo. A ver, yo cuando vi el nombre de la mesa, Giro a la derecha en Europa, e intenté relacionarlo con mi trabajo, la verdad es que desde mi perspectiva creo que la visión que se ha dado de la población negra ha sido, digamos, bastante racista, tanto con gobiernos que se han autollamados socialistas como populares. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que la imagen que se vende, por así decirlo, entre comillas, del negro y la negra, no deja de ser una imagen que tiene una herencia colonial muy fuerte. Es decir, estamos atravesados por el capitalismo, por la modernidad y también por el eurocentrismo. Y en los libros de texto eso se plantea, y una de las cuestiones que yo me planteaba era cómo alumnos y alumnas de origen, por ejemplo, subsahariano, pero que son españoles, por ejemplo, se pueden sentir identificados cuando estudian historia o geografía, por ejemplo, que son las asignaturas que yo he escogido a la hora de, digamos, de analizar. Y he analizado también, debo decir antes, la educación secundaria porque es obligatoria, básicamente. Porque sería muy interesante analizar también filosofía, ya que solo se estudia filosofía occidental, pero claro, es de bachillerato y llega menos gente. O por ejemplo economía, ¿no? Con la noción de que, bueno, el empresario debe ganar porque corre un riesgo, ¿no? Pero también es de bachillerato. Entonces, historia y geografía me parecían muy interesantes, porque como decía Marferro, la historia, o sea, nosotros nos consideramos a nosotros mismos y a otros pueblos en función de la historia que nos han contado de pequeños. Y la geografía también me parecía muy interesante, sobre todo el tema de la geografía humana, es decir, que cómo analizamos la población, ¿no? Entonces, había muchísimos elementos, ¿no?, que he considerado racistas,
En el caso concreto digamos, de que personas que no están dentro de ese patrón, ¿no?, de lo que puede ser un ciudadano español, ¿no?, blanco, por ejemplo, en el caso de los africanos es que se plantea de manera muy clara, porque vemos que no solo no se habla de África, sino que cuando se habla de África tenemos que tener en cuenta cómo se habla. El negro representa la barbarie, lo sigue haciendo. Cuando hablamos de cooperación al desarrollo en los libros de texto, o de solidaridad, entre comillas, se ve siempre a una persona blanca ayudando a una persona negra, es decir, es activo, ¿no? Se llegan a ver imágenes incluso donde niños negros aparecen desnudos, que si fuesen niños blancos sería una locura, ¿no? Imagino toda la gente diciendo, madre mía, ¿no?, ¿cómo puede aparecer un niño desnudo en los libros, ¿no? Parece que tampoco tienen ese derecho a la intimidad, ¿no? Se ve también cuando se plantea sociedad andaluza, sociedad española, no se plantean imágenes, ¿no?, en las que aparezcan personas pues que tengan un color distinto, ¿no?, de piel, ¿no? Y llaman más la atención, sobre todo en el caso que estamos de Granada, ¿no?, que aquí en Granada, en la universidad, había un catedrático de la universidad que ha sido negro, que era negro, que es Juan Latino, ¿no? Es decir, que el elemento negro, por ejemplo, en el caso andaluz y español en general, ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo, digamos, que se ha llevado a cabo una especie de olvido general, ¿no? No ya solo de nuestro periodo colonial en Guinea Ecuatorial, sino también, ¿no?, de nuestro pasado negro, ¿no? Entonces, creo que la educación, y hablábamos antes de la escuela, ¿no?, el papel de la escuela, yo creo que para descolonizarnos a nosotros mismos, al menos en Europa, la escuela es clave. Porque estos espacios universitarios están muy bien, y bueno, también voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no?, cuando se ha dicho que la universidad es una ruina, tal. Hombre, algo bueno tendrá, porque aquí estamos nosotros, ¿no?, y nosotras, ¿no?, estamos aquí discutiendo, ¿no? Creo que sí que es verdad que creo que a lo mejor los beneficios son más a medio plazo o a largo plazo, pero de aquí seguro que hay muchos profesores, ¿no?, que hoy o mañana darán clase con estos valores, ¿no?, decoloniales, por ejemplo, formarán a gente que en el futuro sean profesores y profesoras del ámbito de la educación secundaria y primaria. No lo olvidemos, los libros de texto, esos libros de texto que son tan racistas, aparte de que evidentemente son productos de consumo, también que los consume son los profesores, ¿no?, los que eligen un libro de texto u otro. También es verdad que depende también mucho del Estado central, o sea, del gobierno central, del gobierno autonómico, ¿no? Pero que digamos que son también los profesores, ¿no?, el profesorado, ¿no?, el que tiene también una palabra muy importante, ¿no? Entonces, nosotros también estamos demandando unos libros y no nos cuestionamos, ¿no?, ese racismo que existe, ¿no?, ese planteamiento de las personas negras como personas prehistóricas, ¿no?, lo que responde también a una división de la historia muy eurocéntrica, ¿no?, seguido, ¿no?, parece que se sigue la experiencia europea, ¿no?, para dividir la historia. Y bueno, creo que más o menos así, para abrir un poco, para romper el hielo, ¿no?, decir que la escuela, ¿no?, pues juega un papel fundamental, ¿no? En el caso de Europa yo creo que es clave alcanzar la escuela, ¿no?, tomar el poder de la escuela para descolonizar la mente, ¿no?, más que nada porque la universidad no deja de ser un espacio bastante reducido por muchas relaciones que tenga con la sociedad. Vale, a mí me gustaría comentar en relación a esto de la escuela y los negros. Yo trabajo la adopción transnacional específicamente, y entonces es cuando es a partir de la escuela cuando las familias empiezan a replantearse, familias que han adoptado, que sus hijos no son negros. O sea, que aunque vengan de Etiopía o que vengan, pero sus hijos no. Entonces se plantea. Y además, ¿por qué está tan aceptado eso, ¿no?, de que es que mis hijos son adoptados pero son españoles? Y yo me pregunto, ¿no?, es una de las cosas que, ¿por qué se acepta tanto la adopción transnacional? ¿Por qué está tan bien visto? Porque parte de eso, de la solidaridad del blanco que va allí y tiene unas relaciones, ¿no?, de poder, pero además bien vistas desde parte de la solidaridad. Y nada, eso es un poco, seguir un poco con el hilo. ¿Qué pensáis? A ver, trato de contestar a la pregunta que has formulado, ¿vale? Pero aún así trato también un poco de ampliar la pregunta, porque, por cierto, aprovecho para daros las gracias, porque entiendo, al menos la percepción que estoy teniendo, por ejemplo, es que este panel tiene un elemento de heterogeneidad bastante relevante, por ejemplo, con respecto del primero. No sé si estoy usando ahora el papel de moderador. Te tocaba a ti.
No, lo digo para daros las gracias porque entiendo que también tiene que ser difícil tratar de poner en comunicación lugares de enunciaciones tan diferentes, ¿no? Creo que es un esfuerzo que merece la pena hacer, pero que precisamente por eso a lo mejor no deberemos tampoco sentirnos coaccionados por el título, que al fin y al cabo sigue siendo una rúbrica, puede ser una hipótesis de trabajo colectivo, pero también podemos desbordar. Entonces, claro, si nos preguntamos sobre el giro a la derecha en Europa, pues, qué características tiene, etcétera. Yo, por ejemplo, ahora de primera no te se voy a contestar porque no es en lo que más he trabajado, pero sí que eso me genera otra pregunta, ¿no? Una, evidentemente, que estamos hablando de la entidad derecha, a lo mejor contextualizándola históricamente, ¿no? Debemos preguntarnos también qué es hoy en día la derecha, qué es hoy en día la derecha en Europa, qué quiere decir, qué representa este significante. Que está muy de moda ahora decir significante vacío, ¿no? No lo sé, no entro en ese debate. Pero la pregunta, creo, dando un paso más adelante también, es que la izquierda, porque se supone que si estamos hablando en estos términos antagónicos, pues a lo mejor de lo que estamos hablando no es simplemente de hacer un análisis de la derecha en sí, sino evidentemente de tratar de ver cómo podemos generar lógicas de emancipación y de liberación ante lo que está ocurriendo. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, es mucho más, no sé si interesante, pero sí difícil la pregunta, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda europea? Que, por cierto, había una comunicación también que creo que es la que faltó, ¿no? Porque había una comunicación que precisamente planteaba el tema de la izquierda eurocéntrica, blanca, europea, etc. Entonces, claro, generó más preguntas, en realidad, no voy a contestar. Una pregunta que en realidad antes la hablábamos con Alberto en la mesa, yo la formulo como pregunta, pero claro, ¿es necesario hoy en día, por ejemplo, el significante izquierda como elemento que pueda ser, digamos así, inclusivo para todas las personas que tratamos de llevar a cabo cierta lucha de emancipación? Este sería un primer plano, si es necesario o no seguir hablando de la izquierda, para lo cual tampoco tengo una respuesta clara, pero creo que es una pregunta que vale la pena reflexionar. Y aparte de eso, aparte de razonar sobre el sustantivo, sí que creo que de todas formas hay también un problema de adjetivos, es decir, independientemente de que tengamos o no que seguir llamándonos de izquierda, pero ¿qué tipo de izquierda tiene que ser? Tiene que ser una izquierda blanca, eurocéntrica, laicista. Yo tengo más claro lo que no tiene que ser. Evidentemente lo que tiene que ser es un debate ya que no corresponde un poco a todas, ¿no? Entonces, lo que creo, por ejemplo, que no tiene que ser, y aquí me conecto otra vez al tema de la derecha, es una izquierda laicista, ¿vale? Porque, por ejemplo, podemos razonar que ante la ofensiva de cierta derecha conservadora que también trata de revalorizar ciertas identidades ligadas a cierta concepción de la relación orgánica entre pueblo, Estado, nación y pertenencia de cada cual, y que a lo mejor trata de rescatar elementos culturales subterráneos existentes, como por ejemplo cierto catolicismo reaccionario. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? ¿Es, por ejemplo, la de una izquierda o objeto no identificado, que llamamos como queramos, que diga, pues aquí lo que tenemos que hacer es plantear una clara separación entre lo que es el Estado y la sociedad civil, entonces reprimir cualquier tipo de forma de manifestación de las identidades? Y claro, parece un debate muy abstracto, pero yo creo que todo el debate que hemos tenido precisamente, por ejemplo, este verano sobre el tema del llamado burkini, sobre el tema del llamado velo islámico, apunta mucho en esa dirección. Eso, por ejemplo, yo creo que precisamente un límite, ¿no? Que, para reconectarme a tu intervención, Alberto, de antes, uno de los límites que ha sido más evidente en el movimiento de estos últimos años, ¿no? Hablando del 15M, yo creo que una cuestión era los feminismos, en algunos casos se trabajaban, pero de verdad muy poco. Otra cuestión era el tema de la lucha migrante, que no es que tampoco no atravesara nunca, pero era tremendamente difícil incorporar esa agenda, ¿no? Y otra cuestión, precisamente, creo que también es este laicismo que tenemos en la izquierda europea, que probablemente, al menos en mi experiencia específica en Granada, no se haya planteado nunca, pero que sí da para el tema. Y termino con otra pregunta, y en todo esto no he mencionado nada de mi Astra, pero tampoco me importa. Pero bueno, primero tú presentarás lo tuyo, pero también estoy muy interesado de poder pensar que sería el antifascismo hoy entonces, precisamente ahora están en esos términos, ¿no? Pero bueno, primero tendrá que... Y bueno, ya creo que he hecho muchas preguntas, así que... No sé quién quiere... Vale. Bueno, pues en relación a lo que decía Luca de la dicotomía derecha-izquierda, o qué es la derecha, dónde la situamos,
En mi contexto, por ejemplo, de trabajar junto con la plataforma, ¿no?, de afectados por la hipoteca, en ese contexto yo creo que se ha superado, se trabaja mucho con la superación del límite derecha-izquierda, no aparece o está muy invisible, ¿no? Entonces lo que yo me planteo, que para mí también es importante este espacio de encuentro, es cómo podemos hacer nosotras desde nuestro lugar de investigación, ¿no?, que creo que todas estamos aquí en esta posición de investigadora o de pensadora, cómo podemos hacer como esos pensamientos que van más allá de la derecha e izquierda, cómo podemos introducirlos en la academia o cómo podemos aprender de ellos, ¿no? Porque antes decíamos, preguntaban antes, ¿no?, de las resistencias, de cómo trabajar con las resistencias, ¿no? Y a mí se me venía mucho a la cabeza lo de la visibilidad de lo invisible. ¿Cómo visibilizamos lo invisible o si realmente al visibilizar lo invisible no lo estamos haciendo otra vez invisible, ¿no?, porque lo estamos engullendo otra vez desde la óptica de la academia? Y visibilizar para qué y para quién también, ¿no?, me parece importante. Porque no hace mucho, en un encuentro, en un congreso, planteábamos la investigación esta comprometida y colaborativa y conectar los movimientos sociales con la academia. Y había una persona que decía, ¿no?, que ella no quiere conectar la academia con los movimientos sociales, porque la academia, cuando entra en conexión con los movimientos sociales, lo que hace es que se reapropia y lo engulle todo bajo las lógicas positivistas, por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta es cómo nos enfrentamos a esa resistencia y cómo podemos participar de ellas sin invisibilizarlas, ¿no?, y sin tener como ese rol paternalista o salvacionista, ¿no? Parlo in italiano sempre, piano. A proposito di visibilità degli invisibili, l'antifascismo, quello su cui io volevo conversare, magari se gli altri mi danno manforte, era l'antifascismo oggi, ok, ma l'antifascismo negli anni 30, negli anni 40 è abbastanza diverso, ma abbastanza simile, mi spiego meglio. Noi nella Spagna, nell'Italia e nella Germania conosciamo gli antifascisti più importanti, Dolores Ibarruri, per esempio, Rosa Luxemburg, Gramsci, Togliatti. Ma che significa negli anni 30 e negli anni 40 combattere come antifascisti nella militanza di base? Noi conosciamo solo la biografia di queste persone, ma in realtà c'è un humus all'interno degli antifascisti che è molto importante e che segna assolutamente la resistenza, come è molto importante l'humus della militanza che c'è oggi e che segna la nostra resistenza, se ce n'è una. Altra domanda. Quello che volevo anche sottolineare è che come questi invisibili nella storia abbiano fatto la resistenza e si siano spostati, e quindi qua ritorniamo sulla migrazione, si siano spostati dall'Italia, perché è il mio caso chiaramente, e ci sono persone che per combattere il fascismo franchista, il fascismo di Mussolini, il fascismo della Germania, hanno viaggiato e non sono intellettuali, non sono grandi personalità, ma sono persone chiaramente come noi, sono operai, sono militanti di base, e a volte nelle mie ricerche ho trovato anche persone che all'inizio non erano né comunisti, né socialisti, né anarchici, ma sono diventati tali. Questo è possibile anche oggi? Siamo in grado di fare questa cosa? Circa il problema di sostanzialmente sì, i 3 grandi problemi che ho individuato dal lavoro sono almeno quelli appartenenti ad un'analisi del mondo europeo, occidentale, quindi del nord, globale, quello dell'anomia innanzitutto identitaria, cioè il fatto di non riuscire più a identificarsi in un qualcosa, una cultura definita, non si riesce neanche a cogliere precisamente cosa si intenda per cultura oggi e in cosa consista la nostra cultura occidentale, per così dire. E quindi questo è il primo problema di fondo presente che dettato anche, cioè che ispira chiaramente tutti questi movimenti
di cui oggi possiamo avere modo di vedere, ispirati appunto in Europa a movimenti nazionalisti ma anche regionalisti, quindi neolocalisti su varie scale di grandezza. Quindi dal più piccolo, da movimenti secessionisti, che ad esempio in Italia è presente la Lega Nord, è emblematico, ecco, di questo partito della Lega Nord, è emblematico perché lui è nato con un partito regionalista, macro regionalista, quindi individuava nel suo elettorato, nel popolo del nord Italia, il cosiddetto popolo padano, e quindi il motivo per cui è nato il partito era fare la lotta contro il governo centrale di Roma ladrona, così definita, per affermare la sovranità del popolo padano. Però oggi questo atteggiamento è cambiato, data anche un po' l'andamento, dato l'andamento e il fatto che sono cambiate le paure nella società, sono cambiati gli stereotipi. Infatti, se prima lo stereotipo, diciamo, cui puntavano il dito il partito della Lega Nord era il cosiddetto terrone, cioè colui che veniva dal sud per lavorare, per appunto avere una condizione di vita migliore, e questo è avvenuto fino a pochi anni fa, e anche tuttora avviene, però ormai non è più un problema, non è più visto come un problema, perché ormai si è d'accordo che bene o male c'è un tacito consenso, magari ci si scherza sul fatto di essere terroni e polentoni, no? Ma non c'è un conflitto o una paura nei confronti dell'altro. Ecco, quello del sud non è più visto come l'altro, il diverso, totalmente estraneo alla propria cultura, perché lo si è inglobato nella propria cultura e si è in certo senso insomma ormai consolidato questo atteggiamento. Quindi il cosiddetto nemico, o comunque colui al quale oggi la Lega Nord, ampliando i suoi orizzonti diciamo pretese elettorali, da una dimensione macro regionale ad una dimensione nazionale, e chiaramente inquadrato, hanno visto lo straniero, l'immigrato, essendoci questa paura nuova all'interno, paura che poi bisogna anche riuscire a cogliere le ragioni di questa paura, di questo timore, e che ad esempio Bauman sintetizza in una sola parola che è tedesca, che non oso neanche pronunciare, e sostanzialmente evidenzia 3 dimensioni di questa insicurezza, sia quella personale che quella esistenziale, che anche poi la precarietà in un certo senso della propria esistenza, del proprio futuro, questa incapacità di cogliersi nel presente e riuscire a costruire anche una prospettiva futura, che vive, ecco, questa situazione di incertezza generale che vive tendenzialmente l'uomo italiano, come insomma occidentale del nord. E quindi questo atteggiamento, forse se volessimo indagare un po' dove nasce questa paura, sta, ad esempio, si dice appunto in buona parte della Descartes, se non erro, diceva che non si può avere paura di un qualcosa che sia astratto, ma si ha paura solo delle conseguenze di un qualcosa sulla nostra persona. Ad esempio, ho paura, uscendo di casa, che possa venire investito da un'automobile, ad esempio. Quindi ho paura del tizio perché ladro, perché potrebbe fare del male a me fisicamente. Quindi la paura è connessa intimamente, sostanzialmente, al fisico, a un qualcosa di corporeo. Per cui è strano pensare che si possa avere paura di un qualcuno per il semplice fatto che esista questo qualcuno. Allora
l'idea chiaramente dello straniero che è stata caricata, ad esempio se si pensa in Italia oggi al rumeno, che appunto come si vedeva coloro che vengono dalla Romania, che pur essendo, no, compresi nell'Europa, tuttavia subiscono appunto una stigmatizzazione della loro figura, dell'immagine collettiva. Si può vedere quindi che insomma, è caricato di aspettative sociali nei confronti di questi individui, di queste persone che vengono appunto da queste particolari zone ed hanno connotati insomma, fisionomici particolari, sono stigmatizzati come appunto qualcosa di pericoloso, e su questo, ecco, forse dal mio punto di vista, in un certo senso, una delle ragioni che può muovere a questa paura consiste nella assenza di certezze e di capacità di dominare, in un certo senso, la propria realtà, la propria vita, l'insicurezza delle relazioni sociali che si vive oggi nel nord del mondo, l'incapacità, appunto quella che poi Bauman denuncia come la liquidità sociale, no? L'assenza di una solida insomma, presenza di vita che sia cosciente della sua collettività. Ecco, quello che pecca, di cui pecca oggi l'uomo occidentale, dal mio punto di vista, è che poi causa di fatto questa paura del diverso è sostanzialmente l'assenza di certezze dei propri rapporti e di una continua attenzione nei confronti del reale, cioè della nostra vita più concreta, dei rapporti più vicini, partendo da quelli più vicini, totale assenza insomma di una sicurezza nei confronti di queste relazioni che diamo per scontate come se dovessero esistere già di per sé. Ecco, se forse ci impegnassimo di più nei confronti del nostro mondo, più insomma, vicino a noi, non ci lasceremmo così spaventare da questa presenza, questa presenza così minacciosa, così pare minacciosa, dell'ordine che è da noi preteso, quest'ordine preteso in cui viviamo e che chiaramente però sembra non essere tanto sotto il nostro controllo. E insomma passo la parola per qualcuno che volesse intervenire. Sí, quisiera, gracias. Solo quisiera que me pudieran ayudar en este espacio de construcción a responder esto. Si hay un giro hacia la derecha, ¿dónde estuvimos antes? ¿Qué hubo? ¿Cuándo hubo una cosa diferente en Estados Unidos y en Europa diferente a lo que hay ahora? Cuando pienso en el hecho de lo último, y me hizo mucho ruido cuando uno de los compartía y dice, bueno, lo que sucedió reciente en Estados Unidos, pero ¿qué? De lo que ya no ha venido sucediendo durante los tantos años, ¿qué? Trump y Clinton, la misma cosa, ¿no? ¿Cómo generamos entonces, en este contexto que hablamos de un giro hacia la derecha en Europa, donde asumimos entonces esto de derechas y izquierdas, que se convierte en un concepto colonial 100%, cómo lo traemos nosotros a este proceso de decolonización de las cosas? Quizás si me ilustran un poco y me ayudan a poder, quizás yo comprender en este proceso de aprender también, ¿no? Este aprendizaje en un espacio como este,
como hablamos de algo que para nosotros los latinoamericanos y para nosotros en nuestros pueblos indígenas y diferentes movimientos, no terminamos de comprender esto de derechas y de izquierdas cuando es un concepto meramente colonial e impuesto en nuestros contextos latinoamericanos. Porque me lleva a pensar también que lo que intentamos imponer aquí también en este espacio no es imponer, pero el debate es el tema de que existe una derecha en Europa. Por lo tanto, ¿cómo traemos esto para América cuando estamos construyendo en el marco de un nuevo sur global? Quizás me ayudan un poco y así yo también me siento un poco más relajado, ¿no? Para poder continuar con esta dinámica que me genera muchas preguntas y estoy en un proceso de aprendizaje como todos y todas. Tal vez yo puedo responder porque veo que la introducción que hice de alguna manera suscitó tu pregunta. Y yo lo que podría decirte es que hay también un riesgo de simplificar demasiado, sobre todo desde nuestros espacios, cuando decimos, bueno, es el imperio, ¿cuál es la diferencia realmente? ¿Qué ha cambiado, no? La verdad es que sí hay diferencias y eso es importante reconocer. Y hay diferencias tanto para las luchas que se dan dentro, por ejemplo, de Estados Unidos o en el caso de Europa, y también para los pueblos del sur. Por poner un ejemplo reciente de lo que pasó con Trump. En Cuba acaban de decidir hacer ejercicios militares 1 o 2 días después de la victoria de Trump. ¿Por qué deciden los cubanos plantear ejercicios militares? Justamente como una respuesta defensiva, o sea, frente al colapso del proceso que había iniciado el gobierno de Obama de descongelación de las relaciones diplomáticas y fin del bloqueo. Entonces, este es solamente un ejemplo. No es que se trate aquí como de situar el debate entre o izquierda o derecha, sino que es un concepto que nos ayuda a aproximarnos a un tipo de realidad que es sumamente compleja y multidimensional, e intentar desde nuestras distintas perspectivas, pues, como tratar de tener una mirada sobre este problema. Lo que yo puedo decirte, para no ocupar más del espacio, es que efectivamente sí han habido cambios. En América del Sur no es lo mismo pensar este tiempo de gobiernos progresistas que el tiempo previo, ni tampoco pensar con los nuevos gobiernos de derecha que están llegando. Lo que pasó en Brasil es un caso, lo que está pasando en Argentina es otro caso. Hay diferencias. Entonces, un poco como para provocar más discusión sobre ese tema. Solo te paso la palabra inmediatamente. O sea, yo tenía una presentación, como ya había hablado un montón antes, pues me callé y no dije nada y así. Pero yo, según algunas de las cosas que se estaban comentando aquí, me acordaba de Fanon en Los Condenados de la Tierra, cuando dice, cuando el hombre negro, y yo pondría indígena, latinoamericano, maorí, bla, 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 todos los que quieran, escucha hablar de los valores occidentales, saca el cuchillo. O por lo menos se asegura de tenerlo muy cerca. O sea, claro, igual nosotros no tenemos muy claro cuál es nuestra identidad en el norte, pero para los que no son norte está muy claro lo que significa ser norte y la diferencia con ser sur. Yo quería decir gracias al compañero porque creo que plantea algunas cuestiones que nos ayudan mucho a profundizar algunas cuestiones y a verla con la mirada más compleja, que siempre es bueno. Yo, digamos así, intento dar una respuesta diciendo que no es mi campo de estudio, ¿no? La Europa, etcétera, pero tento así como, de hecho soy europea, etcétera, tento hacer una respuesta que no será académicamente tan compleja, pero bueno, la sotopongo. Yo creo que una cosa que cambió, y me puede contradecir el compañero que está aquí, un poco en Europa es que la Unión Europea se había basado en un discurso, si queremos hipócrita, pero que era un discurso basado en la idea de libre circulación, de fronteras fluidas, ¿no? Sí, siempre hago esto, disculpe. Y ¿no? La frontera, claramente fronteras internas siempre, ¿no? Pero también las fronteras externas
no era una cosa que era tan el debate dentro de Europa. Eso claramente es un problema. Pero hoy lo que acontece es que la frontera es un tema gigante dentro de Europa, es un tema tratado de forma fascista, claramente fascista en el sentido en que se dice de construir muros porque los inmigrantes extraeuropeos no puedan circular dentro de Europa. Se dice de no estamos dispuestos como europeos, como Unión Europea, a renunciar a nuestra propia libre circulación dentro de los espacios Schengen porque no queremos que la haya la persona de fuera. Entonces el racismo se ha hecho al punto de nosotros decir, ok, está bien, nosotros a nivel de gobierno, no sé cuánto, también claramente habrá resistencia y no a esta retórica, pero la idea es que no venga la gente de fuera de Europa. ¿Por qué no venga la gente fuera de Europa? Como somos tan racistas contra la gente fuera de Europa, también estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia libre circulación dentro de Europa, ¿no? ¿Qué significa el meter la policía a la frontera? Se están planteando cosas de estas en el debate, ¿no? Yo creo que eso, no sé si es un cambio de paradigma, pero es un cambio retórico que yo siento bastante violento. Pero no sé. A ver, voy a intentar responder aquí, tengo mucha idea, a ver cómo la articulo. Sobre el tema que comentaba el compañero Randolfo, yo, intentando explicar esto, yo parto también del concepto de Achille Mbembe cuando dice ¿qué es soberanía?, ¿no? Y plantea que soberanía es la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Llevándomelo digamos, al ámbito de las representaciones, yo llego a la conclusión de que la soberanía es y ha sido blanca. Y por eso cuando hablamos de la libre circulación del espacio, al final es una libre circulación blanca, que parece que alguien se ha colado a alguna persona negra, algún magrebino, pero realmente esos discursos lo que plantean es una libre circulación de blancos, ¿no? Entonces, claro, cuando hablábamos también, Lucas, un poco un hilo con Lucas, de qué es la izquierda, o cuando hablaba del tema del burkini, es que, claro, cuando hablamos de qué es la izquierda, ¿qué medios de comunicación tiene la izquierda?, ¿no? Que también es básico, ¿no? La prensa o los medios de comunicación, tanto formales como informales, a la hora de construir un discurso, ¿no? Porque, claro, yo me acuerdo del tema de Boko Haram, por ejemplo, no sé si os acordáis, cuando secuestraron a 200 niñas y todo el mundo estaba asustado, ¿no? 200 niñas, por favor, que las traigan de vuelta a casa, ¿no? Sin embargo, este episodio sirvió también para relacionar la negritud con el islamismo. Porque, claro, las niñas era que ya hasta se dividía dentro de la población nigeriana quién era cristiano y quién era musulmán. Se hablaba de que seguía siendo digamos, un rastro de cristianos, ¿no? Otra vez, ¿no? Como si los echaran a los leones, ¿no? Es decir, que a la izquierda, ¿no? La izquierda parece que la izquierda real no ha tenido tampoco muchos espacios de poder, ¿no? Como para poder articular un discurso fuerte. Y bueno, en cuanto, claro, que quiero dejar claro, ¿no? el papel que tiene, ¿no? También esos medios de producción de opinión también, ¿no? Que son básicos. Hablamos de la escuela, pero también la prensa, los discursos políticos creo que también son capaces de arrastrar a mucha población, ¿no? El otro día hablaban, ¿no? De que la preocupación de la emigración en España, de los inmigrantes, había sido más fuerte con Aznar que con Zapatero, y lo explicaban por el tema de los discursos, ¿no? Que habían tenido ambos presidentes, ¿no? Uno algo más suave que el otro, ¿no? Y bueno, y también quiero decir que muchas veces lo olvidamos, pero en los países del sur también somos muy diversos, y también, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el caso a lo mejor de las regiones del sur de Italia, nosotros también arrastramos cierta negritud. Es decir, esa soberanía blanca no nos ve a nosotros como blancos, por ejemplo. No sé si recordáis la película de Django. El esclavo habla como un andaluz. Médico de familia, la chacha habla como una andaluza. Parece que somos los bufones, ¿no? En el caso español, ¿no? Vamos a trabajar a lo mejor a Madrid, País Vasco, Cataluña, ¿no? Y siempre somos vistos como los otros, ¿no? Que charnego, ¿no? Parece que la gente espera de nosotros, ¿no? Que hagamos bromas, ¿no? Y parece que ahora, ¿no? El término de la inmigración pues ha creado otro, ¿no? Que da más miedo, ¿no? Que es como ese salvaje que habíamos construido, que ahora resulta que está dentro, ¿no? De nuestras fronteras, ¿no? Entonces, porque la soberanía, yo creo que en eso de por qué no ha cambiado nada, porque yo creo que la soberanía ha sido blanca.
Y creo que, yo me acuerdo que se lo preguntaba a un amigo y le decía, ¿cuándo crees que la política se va a preocupar por vosotros? ¿Tiene que haber un político negro para que realmente se preocupe? Porque yo la sensación que me da es que, por ejemplo, en la etapa, digamos, posfranquista, democrática, entre comillas, realmente creo que solo hay una representante negra, ¿no? Creo que va por Valencia, ¿no? Realmente no ha habido representación tampoco de población negra, ¿no? Había incluso más en el franquismo, cuando las colonias de Guinea Ecuatorial, ¿no? Lo cual nos debe hacer también pensar, ¿no? Hasta qué punto este sistema, ¿no?, ha conseguido consolidar esa soberanía blanca, ¿no? Entonces, claro, es que yo creo que también el debate está en eso, ¿no? En qué es la izquierda, ¿no? Cómo ha podido... pero bueno, creo que ya he hablado mucho. A mí me parece que la pregunta del compañero es totalmente pertinente, ¿vale? Si hay un giro hacia la derecha donde estuvimos antes, y me parece que es estimulante. Trato de responderle con muchos matices, pues yo me afilio también al integrismo sexista, a la Z, para articular otra reflexión que no es para nada original, ¿no? Pero cuando Boaventura nos habla de cómo en la zona del más acá de la línea abismal o en la zona del ser, históricamente se había dado esa dicotomía, ¿no?, entre regulación y emancipación, entre ese tipo de lógica, y en cambio las que eran pensadas como la zona más allá, la zona inicialmente que coincidía con territorios coloniales, la zona del no ser, y ahí la dicotomía que había sido hegemónica había sido la entre apropiación y violencia, ¿no? Pues yo creo que la diferencia, que sí la hay, lo cual no quiere decir que es algo totalmente distinto tampoco, pero la diferencia es precisamente que sí es cierto, sí yo creo que la última década, las últimas 2 décadas, cada vez más en el que el territorio geográfico y político y epistemológico de la zona del ser, esa dicotomía de apropiación y violencia cada vez más se ha colado, es decir, cada vez más se han estado implementando determinadas prácticas de deshumanización, de racialización de determinados sectores de población que con tal intensidad tampoco diría no se había visto antes, pero digamos en el periodo de la segunda posguerra por lo menos, ¿no?, y la retórica del estado de bienestar, posiblemente no estuviera en esos términos. Ahora bien, en ese sentido yo sí creo que hay diferencias, evidentemente, sobre todo para las poblaciones, digamos, europeas o que viven en Europa, lo cual no quiere decir que tanto, para reconectarme también al discurso de la compañera, tanto el discurso, y así sí que hago un momento también de mi comunicación porque iba de eso, tanto el discurso de la Unión Europea, de ciertos sectores de la Unión Europea, que es muy ambiguo porque aparentemente rescata un discurso muy etnocéntrico de derechos humanos, de respeto a la vida, de participación, etcétera, como los discursos más abiertamente racistas o derechistas, sí que todo comparte un fundamento muy claro, que es la colonialidad del poder, del saber y del ser. Es decir, entonces yo creo que hay elementos de diversidad, lo cual nos quitan que hay unos fundamentos comunes, que son además esos fundamentos que, claro, que acomunan también a cierta izquierda europea, y de ahí precisamente la pertinencia de la pregunta, no solamente, es decir, no solamente qué es lo que ha cambiado en la derecha, pero qué debería de cambiar en la izquierda, en el objeto, bueno, eso. Ahora, y para conectarme, yo me remito un momento a mi ejemplo, ¿vale? Porque yo me decí, bueno, la comunicación que iba a presentar remite a la que era mi tesis doctoral, que en tanto que hombre occidental, blanco, de clase medio-baja, con lo cual, al fin y al cabo, situado desde el norte, a lo mejor en un contexto de sur del norte, pero que no deja de ser del norte, el tipo de investigación que hice no fue una investigación sobre migrantes para analizar, clasificar, jerarquizar y construir representaciones que muchas veces nos escapan de esa violencia epistemológica, ¿no?, que todos estamos denunciando, sino que lo que hice fue precisamente tratar de adoptar una mirada contrahegemónica, aunque es cierto que ahora lo aterrizo así, a lo mejor cuando lo empecé todavía no tenía este marco conceptual. Entonces, lo que sí estudié, tratando precisamente de provincializar Europa, fue a los que hacen la política, a esos hombres blancos de clase medio alta, burócratas de la Unión Europea, que hacen ese discurso tan bonito sobre los derechos humanos, sobre la libertad de circulación, solamente para determinadas clases de personas, ¿vale? Precisamente porque lo que me interesaba, y aquí me conecto entonces al elemento de continuidad y discontinuidad, no era tanto hincar el pie sobre los racismos, los fascismos que más abiertos, más explícitos, sino precisamente los que se abordaban desde lo políticamente correcto, precisamente porque veía que ahí también hay un elemento, un sesgo eurocéntrico muy fuerte, que también tenía que ser cuestionado, ¿no? En 2 minutos más, simplemente para dar una pincelada. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue
entrevistar a los formuladores de políticas de integración de la Unión Europea de inmigrantes. Y, por ejemplo, los elementos más interesantes que rescaté son los siguientes. Número 1, hay un discurso que aparentemente es contrapuesto a los llamados populismo y racismo, porque el personal de la élite de la Unión Europea lo que dice es que no, para nosotros lo más importante es que sea una integración, que también debemos cuestionar y no me da el tiempo, pero evidentemente estoy utilizando esos términos retomando los discursos de quienes lo hacen. Tiene que ser una integración cívico-política, es decir, nosotros somos perfectamente conscientes de que la persona tiene que mantener su cultura, su identidad, incluso estamos en contra, los de la Unión Europea, de los extremistas de derecha que quieren que a lo mejor aprendan perfectamente el idioma, etcétera. Lo único que pedimos es que respeten los valores cívicos-democráticos de la Unión Europea. Evidentemente, cuando tú ibas un poco más allá, esos valores cívicos-democráticos eran enunciados solamente desde el lugar, y lo que es peor, eran enunciados evidentemente, había una representación subyacente que no era totalmente evidente, pero en la que las personas que ya vienen de determinado otro contexto o que son jerarquizadas, inferiorizadas, deshumanizadas, racializadas, no tienen esa capacidad. Es decir, hay como un desliz semántico, ¿no? Se dice, nosotros no somos racistas, pero solo nosotros sabemos lo que son los derechos humanos, solo nosotros sabemos lo que son los valores cívicos y esta otra persona no son capaces, ¿vale? O sea, César lo llamaba universalismo. Un segundo, muy interesante también, es la forma participativa, porque claro, la Unión Europea dice, nosotros estamos a favor de la participación de las personas migrantes, pero ese tipo de participación se tiene que dar dentro de determinado molde organizativo, encauzado dentro de determinadas prácticas participativas específicas, que a algunas personas le parecen tan evidentes, pero que esa también genera evidentemente, diría casi una colonialidad del ser, es decir, forma de organizarse, forma de ser, forma de articular participación de otro tipo no son para nada toleradas, ¿no? Porque lo que tiene que hacer si quiere participar en estos marcos de consulta de la Unión Europea es registrarte como lobby dentro de la oficina de la Unión Europea, tiene que tener cierta difusión a lo largo de determinado país, etcétera, etcétera. Y por cierto, añado, como antes hablaba también de descentrar un poco Europa y la distinta Europa que hay, también la forma organizativa mediante el sistema de los lobbies es una forma además de la Europa norte-occidental. Es decir, aquí no tenemos simplemente una cuestión. Y luego el tercer elemento que me parecía interesante era un proceso de despolitización y de tecnificación de la política en general, que se daba en particular a través de la idea de buenas prácticas, es decir, la política de integración de inmigrantes de la Unión Europea se dan a través de políticas que son llamadas de derecho suave, y de este también, por ejemplo, habla Boaventura, ¿no? Diciendo que en realidad es un derecho no muy suave porque cada vez que están implicadas relaciones de poder muy desiguales, en realidad vuelve a ser la ley más fuerte, ¿no? Entonces, toda una forma de elaboración de política en la que se llama la participación de determinados actores que son representantes de los migrantes, que tiene que encauzarse dentro de determinada forma organizativa y que tiene que adherirse a cierto marco voluntario de participación para la elaboración de política en el que en realidad no tiene relación de poder para poder ejercer nada. Y finalmente, el otro elemento interesante es que desde estos discursos aparentemente progresistas de la Unión Europea hay un fuerte logocentrismo, porque cuando se habla de racismo, que todo abiertamente denuncia, se considera que el racismo es una consecuencia de la falta de información, de la falta de conocimiento de lo que son los problemas verdaderos de la gente. Es decir, no se tiene en cuenta mínimamente la estructura de poder existentes y se considera que se trata simplemente de ir en contra de las percepciones falsas y de la falta de información. Y en ese sentido, y aquí me reconecto, este paradigma racionalista por el cual las emociones tienen que salir fuera de la política porque son cosas de los populismos, son cosas de la extrema derecha, son cosas de los fascismos. Otra vez se plantea en este sentido también la dicotomía, mente, cuerpo, razón, emoción. Pues estos elementos evidentemente forman parte tanto de la élite ilustrada y demócrata de la Unión Europea,
como por ejemplo de la izquierda progresista que debemos tratar de descolonizar. En ese sentido, no sé si te he contestado, me he ido por otra rama. Hay un elemento de diferencia, pero sí creo que hay una lógica en el fondo que son parecidas, ¿no? Pero que también plantean preguntas sobre qué tipo de alternativa queremos hacer, porque el riesgo es que la alternativa que planteemos vaya mucho en ese mismo sentido. Es decir, nosotros tenemos otra racionalidad, pero no tiene que dejar de amoldar a nuestro criterio, a nuestro paradigma organizativo. Y siguen siendo... Bueno. Bueno, en torno a esto, a lo de la izquierda a la derecha, yo me planteaba cuando reflexionaba acerca de este seminario en relación a la adopción internacional, que en España principalmente ha sido como caracterizada por otros modelos de familia, ¿no? Otros tipos de familia que particularmente hubo un estudio que hablaba sobre que las personas de izquierdas normalmente y de clase media académicas pues que adoptaban, ¿no? Entonces yo me planteaba de cómo el discurso de esto de los derechos de la infancia, del interés superior del menor, ha calado en todas estas, cómo ha calado en estas narrativas hegemónicas, de que al final llegamos o sea, me refiero a que cuando trasladamos a esos, circulan los menores por unos tipos de relaciones de poder y que no se plantean hasta el momento en el que llegan cuáles son los retos, ¿no? Y esas narrativas hegemónicas, lo que yo me pregunto, que están súper inmersas dentro de las familias, de los tipos de familia, de manera en que cuando un proceso de adopción transnacional se divide en diferentes países y depende del país al que te dirijas, te dan una serie de información de la que tú tienes que aprender, para poder ser idóneo, para poder tener al final que ese menor llegue a tu familia, tienes que aprender sobre la raza o sobre la cultura de origen del país al que vas a adoptar. Entonces yo me cuestionaba acerca de cómo aceptamos X valores que supuestamente son de izquierdas, pero que realmente no son de izquierdas. Está como muy difuso y al final no sé. Y son planteamientos que me cuestiono y quería trasladároslo. Assim, em relação ao que foi dito recentemente, portanto, esta semana falávamos sobre o facto de a questão de o facto do próprio projeto democrático ser em si um projeto racializado. E no mesmo sentido a questão de o Estado-nação é por si só um projeto que nasce como um projeto racializado, filho da modernidade, que não vale a pena a crítica, já discutimos e já fazemos, e que tem de ser muito mais feita, mas um bocado nessa sequência, e nesse sentido acho que, imagino que o exemplo que traz o companheiro José sobre a questão dos manuais escolares são um exemplo da incapacidade da Europa se imaginar como uma Europa negra, uma Europa cigana, uma Europa muçulmana, etc. E isto fala muito sobre o que são as reais políticas da memória e a maneira como um determinado espaço geopolítico se imagina. Obviamente, e recentemente eu lembro-me de ver um grafite, uma fotografia de um grafite que diz: olhas sempre para a esquerda e para a direita, mas a opressão vem de baixo. Não sei se alguém... Vem de cima, perdão. Olhas sempre para a esquerda e para a direita e a opressão vem de cima. E nesse sentido a minha pergunta seria que, sem negligenciar tudo o que tem vindo a acontecer em vários espaços, como o Brasil, agora com a eleição do Trump nos Estados Unidos da América, etc., a minha questão seria se um esforço realmente no sentido de descolonizar as estruturas e o conhecimento não tem de vir à própria questão da formação do Estado-nação em primeiro lugar, para depois podermos pensar isso. Sì, in effetti ci sono alcuni aspetti che a prima vista possono sembrare un po' paradossali, che però accomunano i movimenti neolocalisti di destra
a tutti i movimenti decolonizzanti, perché in fondo ad esempio il partito nazionalista di Marine Le Pen pretende sostanzialmente un'indipendenza dall'Europa, per cui lo Stato francese si è sentito violato, in un certo senso il popolo, di quella sua sovranità, che però era indispensabile paradossalmente per avere più libertà prima, perché la Costituzione dell'Unione Europea ha garantito appunto la possibilità di circolazione, ha ampliato, se vogliamo, le possibilità e le libertà dei cittadini, creando anche il concetto di cittadinanza europea, solo che la cittadinanza, ovviamente, come tutti i concetti diciamo, che delimitano un'identità, un'appartenenza, è un concetto coagulante, se vogliamo, perché si riesce a identificare qualcuno rispetto a qualcun altro, quindi include ed esclude allo stesso tempo. È un concetto paradossale perché chiaramente non è universale, però è l'unico modo per garantire una maggiore possibilità, diciamo, di garanzia dei diritti e ampliamento delle possibilità, delle libertà. Quindi il problema appunto dell'evoluzione dello Stato-nazione è interpretato oggi da questi partiti neolocalisti nel senso appunto di una riappropriazione della propria sovranità a discapito delle libertà e quindi riduzione del concetto anche poi della cittadinanza. Quindi bisogna forse, cioè, non c'è altro modo forse per riuscire a uscire fuori da questa problematica che affligge appunto, uno dei 3 problemi sostanziali, quindi oltre a quello dell'anomia identitaria, cui si risponde solo così. Dice, dato che io sono un soggetto in balia, oggi poi l'uomo occidentale è un soggetto in balia totalmente, diciamo, senza dei punti fissi di riferimento su cui fondare la sua identità, cioè non c'è una sostanza forte dove poter dire aggrappare e radicare le proprie certezze identitarie. Questa incertezza, quindi anche l'incertezza dell'economia, perché la disoccupazione è uno dei problemi che spaventa molto appunto i cittadini europei, il fatto anche di fare previsioni. Ad esempio ci sono alcuni economisti che dicono da qui a una ventina di anni andrà riducendosi sempre di più il bisogno di manodopera, quindi il fatto che ci sarà sempre più disoccupazione. Questo chiaramente pone in allarme un sacco le persone, il lavoratore, ormai il concetto di lavoratore sembra evanescente, non si riesce più a coglierlo e non si può fondare l'io, che poi è quello occidentale del self-made man, no? Di quello che si fa da sé e che si realizza in quello che fa e quello che ha. È difficile riuscire a trovare appunto anche un'identità, no? Trattino ruolo sociale che ti dia una certezza. Allora, forse anche per questo si sta tendendo a compensare questa mancanza, che poi sostanzialmente è una mancanza di coscienza di sé, che poi io sposo invece un concetto di identità più simile a quello di Locke, per cui coincide con la coscienza. Ecco, questo porta chiaramente a queste derive e forse il compromesso che poi oggi in maniera più ancestrale e più spontanea, diciamo, no? Sta avvenendo è quello appunto di una riemersione di questi concetti della cittadinanza nazionale, della sovranità nazionale, della nazione, o ancora meno, insomma, regionale, quindi qualcosa di più particolare in contrasto quindi a dinamiche di apertura ad associazioni, all'Unione Europea o qualsiasi altro. E quindi, insomma, effettivamente è un nodo cruciale
Però quali altre alternative si possono porre? Ecco, il libero mercato ha la possibilità di oltrepassare noi confini, non ha bisogno di confini perché il denaro lo si intende tutti. Per cui questo è uno degli aspetti chiaramente che hanno consentito l'affermazione del sistema capitalistico, che però ad oggi sembra l'unico comprensibile. Chissà, insomma, come andremo, dove andremo a finire. Hay compañeros que no están entendiendo el italiano, ¿vale? Entonces... Sí, vale, o sea, yo había pedido a Luca que hiciera una síntesis, si podía... ¿No? Porque si hay más de uno no puedes estar traduciendo... Sí, no, vale. Entonces, a partir de ahora, cada comentario que no se entienda muy bien, que me hagáis algún tipo de señal para que al final, que preste especial atención como para poder hacer una síntesis que no, ¿vale? Que no me pierda yo trozos de la conversación. Como de todas formas me pediste que apuntara, he apuntado, pero me lo has pedido en la mitad de la intervención, entonces voy a poder contar solo la segunda parte. Bueno, básicamente has dicho que hay una fuerte anomia identitaria, que el hombre occidental no tiene una sustancia, una esencia fuerte donde poder radicar su certeza identitaria. Ha hecho referencia a la incertidumbre de la economía, del desempleo, de la necesidad cada vez más... de la cada vez menor necesidad de mano de obra, el creciente desempleo, con un concepto de trabajador que se desvanece, y el yo occidental del self-made man entonces no tiene arranque identitario, con lo cual es difícil encontrar una identidad. Y que eres más partidario de un concepto de identidad tipo Locke, que coincide con la conciencia, y luego te ha preguntado qué alternativa hay, y dice, el libre mercado no necesita frontera, el dinero circula libremente y hoy en día el capitalismo parece el único horizonte, más o menos. No, sí, claro. Falar em português. Eu acho que é interessante a pergunta que o Randolfo faz, porque eu acho que discordo contigo, Mateus. Eu acho que não é tão simplista assim. Acho que é muito profundo, inclusive. Eu acho que temos que ter o cuidado de não pensarmos que o que entendemos de esquerda, na nossa perspectiva, no nosso contexto, é o que o outro entende de esquerda, ou é o que o outro deve entender de esquerda, né? Ou de direita, neste caso, já que estamos a falar de direita, como é que vem aqui? Do giro enfim, da direita. Eu acho que, como diz o Aventura de Sousa Santos, não eu, vivemos num mundo em que colocamos questões muito complexas, mas as respostas são débeis. Em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, e conectando com o comentário do companheiro Randolfo, faz muito sentido. Por exemplo, foi o regime de Clinton mulher, que apoiou o golpe de Estado no país dele. Foi o regime de Clinton que desestabilizou o Brasil e deixou cair a esquerda no Brasil. A esquerda, aquilo que havia lá. E me pareceu muito estranho que os mesmos que no Brasil e no mundo, as mesmas pessoas que choraram o impeachment da Dilma, lamentaram muito a derrota da Clinton, que derrubou o regime no Brasil. Portanto, acho que as esquerdas, da forma como as conhecemos, elas não são alternativas compreendidas e compreendíveis de forma clara para muitas, não só a compreensão das suas propostas, mas algumas das suas atitudes. Por exemplo, para dar um exemplo, em Portugal, o Partido Comunista, que é o mais esquerda que há no Império,
quando o regime do presidente angolano José Eduardo dos Santos reprimia jovens ativistas em Angola, o Partido Comunista de Esquerda recusou-se, ok, a condenar esse ato porque não se queria meter em questões internas. Não, porque ainda tem relações muito fortes com o MPLA, que era de esquerda, que agora é um país super neoliberal, e essa relação não se permaneceu aí. Então eu acho que é importante questionar o que significa a esquerda para mim e para o outro, num mundo tão diverso e tão cheio de outras alternativas. Só para terminar com o exemplo do Brasil, já que falei do Brasil, justamente para comentar a questão das contradições da própria esquerda. Antes do governo Lula, a direita brasileira não lhe interessava, por exemplo, a África. Se calhar a América do Sul já colonizava ali na região, mas a África não existia para eles. Foi o governo de esquerda do presidente Lula que levou o subimperialismo à África. Okay? Ocupar terra, explorar as riquezas mineiras, etc, etc. Então, eu acho que é pertinente a pergunta do Randolfo, qual é a diferença entre uma e outra, se há realmente uma diferença. ¿Tú primero? Porque es que por alusiones. Precisamente desde los feminismos, desde hace tiempo, llevamos diciendo que no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Y es que los feminismos somos coloniales, la gente de izquierdas es heteropatriarcal, es colonial. Entonces, el problema es no tanto sea qué giro, qué tal, sino qué está pasando en gente que se asume como de izquierdas o en gente que se asume como feminista, que tiene todos estos rasgos heteropatriarcales, coloniales, capitalistas, y que eso nos lo tenemos que trabajar. A mí eso es lo que me preocupa, no si de pronto que ha habido un cambio, yo no percibo el cambio. O sea, si no cambiamos eso, si no nos encontramos en lo anti, creo que eras, no me acuerdo quién estaba comentando lo de lo anti, o sea, el trabajarme lo anti implica que no solo sea el tema del discurso. O sea, si quiero ser anti-heteropatriarcal, antirracista, anticolonial, no me vale con quedarme en el discurso. Lo tengo que llevar a la práctica. Y eso supone que yo, como alguien que a lo mejor viene de esa tradición feminista, de esa tradición de izquierdas, me lo tengo que trabajar individualmente, pero también en lo colectivo. A mí me gusta mucho la pregunta del compañero también, porque creo que ayuda a pensarlo de una manera más compleja. Yo creo que decir giro a la derecha no quiere decir que lo que hubiera antes fuera izquierda. Yo estoy de acuerdo en que el proyecto imperial, por ejemplo, no es algo que vaya a cambiar mucho. Lo que sí que va a cambiar, o lo que sí que está cambiando, yo creo, es la manera en que eso se está implementando. Y el hecho de que eso se pueda hacer de una manera mucho más abierta, sin toda esa especie de corrección política, sin toda esa sutileza, va a tener consecuencias. Yo creo que muchas de las resistencias vivían en esos pequeños espacios, que esa pretensión de no racismo que tenía Europa dejaba pequeños espacios libres en los que muchas resistencias viven y han vivido, y desde las que pretenden expandirse, y eso yo creo que se va a cerrar con violencia. Yo creo que una de las diferencias que vamos a notar es el grado de represión que va a haber sobre los movimientos sociales que vivían en esos pequeños espacios de indefinición, que quedaban libres, ¿no? gracias a, entre comillas, esa pretensión de no ser racista de un régimen racista. Entonces, el hecho de que pase de ser una cosa sutil, que no se dice abiertamente, aunque opere igualmente desde un discurso hipócrita, a que sea una realidad social mucho más abierta y aceptada, el hecho de que no haya una sensación de que reprimir un movimiento social es algo polémico en la sociedad, sino de que la sociedad lo empieza a celebrar y a vitorear, eso va a suponer diferencias, sobre todo para la propia práctica de los movimientos de resistencia. Y eso, a mí me parece que la situación anterior no es que fuera algo a celebrar, pero me parece que sí estamos perdiendo espacios, márgenes de actuación. Y en ese sentido, creo que es importante entender también por qué pasa esto. Y no me quiero referir tanto a la sensación del
trabajador blanco privilegiado que de pronto piensa que va a perder sus privilegios y entonces de pronto es abiertamente tan racista como era antes, sin serlo tan abiertamente. A lo que me quiero referir a la hora de comprender cómo opera esto es, esto nos permite comprender por qué la racialización y el concepto de raza es tan efectivo y ha pervivido durante tantísimos años como herramienta no de cambio hacia la derecha, sino de continuidad. O sea, cuando hablamos de giro a la derecha no es un cambio de modelo, sino es un medio de continuar un determinado proyecto imperial en un momento en el que a lo mejor no tenía todas las de ganar en seguir manteniéndose en el contexto de crisis económica, en el contexto de descontento social, etc. Entonces, este cambio es un cambio para la continuidad, digamos, y precisamente eso es lo que hay que comprender, cómo este cambio opera para la continuidad, no el hecho de que el cambio en sí suponga una ruptura con lo anterior, ¿no? Obrigado. Eu só falo português e espero que entendam a minha questão. É assim, eu gostaria de concordar com muitos que falaram, que eu não consigo também distinguir com nitidez, tanto com clareza, o que é esquerda, o que é direita na prática. Há muita expectativa, há muito pessimismo, por exemplo, quando, como dizia ela, com a eleição, por exemplo, do Trump. Mas, na minha ótica, se nós formos a ver aquilo que é a política externa dos Estados Unidos da América, eu acho que seja da direita, seja da esquerda, não muda nada. Se nós formos a ver nos últimos anos, a invasão da Líbia, por exemplo, os drones no Afeganistão, foi o tempo do Obama, não é? Portanto, eu acho que a filosofia da política externa é a mesma. Pode existir algumas questões cosméticas dentro do país, mas aquilo que ver o mundo além da América, olham com os mesmos olhos. As políticas são as mesmas. Agora, a questão de identidade, eu também gostaria de refletir sobre essa questão. Identidades, descolonizar identidades. Eu também, quando eu olho para a Europa, aquilo que é a história da Europa, a história da Europa foi construída numa base de superioridade, e essa superioridade até hoje prevalece, numa base de orgulho nacional, numa base de capitalismo, como dizia ela, o Estado Nacional foi criado numa base capitalista, não é? E esse capitalismo que provocou a expansão para o mundo extra-europeu, para outras partes do mundo e colonizar. Esse capitalismo transformou-se em colonialismo. Isso até hoje existe. As formas é que mudaram, os termos é que mudaram, mas a exploração, a colonização existe, prevalece. Portanto, estaremos diante de um mundo de utopias. Estamos a construir utopias. Não é? Quando falamos de uma Europa, uma das utopias do Boaventura, do multiculturalismo emancipatório, de intercultura, são grandes utopias, porque na prática vive-se que existem linhas, como diziam os colegas, existem linhas que dividem as pessoas, não é? Elas são invisíveis, mas também em algum momento elas se sentem, essas linhas. Mas como é que podemos ir além dessas utopias? Eu acho que o nosso debate devia centrar-se nisso. Como podemos ir além dessas utopias? Porque essas utopias estão a durar milhões e milhões de anos e estão a reproduzir. Estamos a reproduzir cada dia mais. Como é que podemos ir além disso? Muito obrigado. Bueno, yo tengo varias preguntas. Una de ellas es realmente, retomando a lo que se preguntaba antes, ¿realmente existe una izquierda en Europa, en Occidente? ¿O tenemos realmente un híbrido de conocimientos y de visiones? ¿O una derecha humanista? Una derecha muchas veces disfrazada para conquistar otros espacios, otros terrenos. ¿Y hasta qué punto, si existe esa izquierda en Europa, hasta qué punto está dispuesta
aprender de otros contextos del sur global, hasta qué punto está dispuesta a aprender de las luchas que han nacido en otros contextos y otros espacios. Y una de las cosas que creo yo, aportando a lo que se estaba discutiendo, es que uno de los mayores retos para Occidente, para Europa, para Estados Unidos, no sé, es reconocer que existe, que hay una opresión. O sea, yo creo que cuando hay una negación de que hay una opresión, se dificulta el surgimiento de luchas genuinas que vengan realmente de la gente, que vengan realmente de las personas. Y será posible que haya una desconstrucción de esa identidad, que es una identidad, como lo mencionaba el compañero, es una identidad colonialista, una visión capitalista, muchas veces una visión de poder. ¿Es posible desconstruir eso? Bueno, es que me parece muy interesante todo el debate que está surgiendo, ¿no? Y bueno, para aportar un poco desde, obviamente, mi visión particular, obviamente se está dando una reconfiguración de lo que es izquierda y derecha, porque yo creo que de hecho que ya no es válido esa dicotomía, porque la izquierda y la derecha que conocíamos tradicionalmente y que más o menos funcionaba en el norte, digámoslo así, ¿no? La alternancia esta, ya nos damos cuenta de que todo es lo mismo, ¿no? Por lo que han comentado los compañeros, tanto gobiernos socialdemócratas como más a la derecha hacen el mismo tipo de políticas agresivas, extractivistas, coloniales, con matices, pero al final es lo mismo. Entonces yo creo que se está reconfigurando hacia, digamos, los que apoyan ese sistema y quieren mantenerlo como sea y sin renunciar a sus privilegios, y los que estamos dispuestos a trabajarlo desde los márgenes, es decir, una simplificación muy burda pro sistema y antisistema. Y eso, por lo menos a los europeos nos viene, por lo menos a mí, en mi caso particular, me viene como un choque que no esperaba. O sea, yo creía que vivía en el mundo privilegiado y de hecho lo hacía. Y resulta que ahora en el sur de Europa, con licenciatura, máster, doctorado, experiencia de trabajo en el extranjero, llego aquí y en mi país no tengo trabajo. Yo soy precario. Yo con lo que cobro aquí en la universidad no me da para vivir. Entonces, eso me sitúa en el margen. Aunque, por otro lado, soy un privilegiado, ¿no? He tenido ese tipo de educación, soy el hombre blanco occidental. Sin embargo, en el sur de Europa están surgiendo otros márgenes que nos hacen situarnos en la lucha y comprometernos más en esa lucha, que sería antisistema, por simplificar un poco, pero que creo que iría por ahí, que obviamente no es una respuesta única ni simple, pero creo que si estamos reconfigurando un poco el debate izquierda y derecha, casi que va por ahí, es como romper la hegemonía de los partidos de izquierda y derecha, pero que al final son lo mismo, y buscar otras formas de llegar al poder o de acceder al poder o de repartir el poder, atomizar el poder, construir otras cosas. Aunque luego estaba el Foro Social Mundial y ahora se dicen que se ha institucionalizado también, ¿no? Cuando antes hablábamos de cómo conectar en red las resistencias, bueno, eso se hizo, se lleva haciendo 15 años y ahora cuando parece que funciona algo también se critica, bueno, es la naturaleza crítica de lo que antes se llamaba izquierda, ¿no? Pero creo que se ha removido el tablero de lo que considerábamos izquierda y derecha y ahora estamos en otra onda, que creo que va peor, pero no sé. Con respecto a lo que mencionaba ahora, entonces si hablamos de que esa línea entre izquierda y derecha ha como prácticamente desaparecido, es lo que entiendo, ya no, no, es una idea, sí, es una idea. Estamos hablando entonces que realmente al final el tema o de dónde nace la izquierda, o como yo lo entiendo, de dónde surge, perdió su lucha, perdió su esencia, porque la idea de izquierda es venir de toda esa parte de esos movimientos, de esa resistencia, ¿no? Pero si ya llega a estar institucionalizada y pierde su sentido o su razón de ser, entonces
significa que prácticamente estamos hablando en una hipótesis que la izquierda perdió su sentido, pues estamos hablando que no hay una izquierda y una derecha, sino que prevalece la derecha o un centro, no sé. Creo que se ha transformado. O sea, mi idea era como que se ha transformado. La izquierda podía estar dentro del aparato institucional, y yo creo que eso ya no vale, y que la izquierda, como la entendíamos, está en los márgenes. Eso es más o menos lo que quería decir. Partiendo, solo lanzar un par de ítems, ¿no? Partiendo del primer comentario de Randy y un poco recolectando las ideas que han ido surgiendo. Evidentemente el eje de giro hacia la derecha en Europa quería ser una provocación, es decir, precisamente porque intentar definir lo que es la derecha, lo que es la izquierda en este panorama tan confuso es una tarea que no creo tampoco que sea nuestra tarea en este momento, ¿no? Pero sí que es cierto que las inquietudes que han sido marginadas a cierto tipo de población o a cierta franja de población, y que aquí en Europa los privilegiados hemos sufrido de manera bastante inferior, ahora han sido y son muy visibles incluso para los privilegiados. Entonces, eso nos tendría que hacer pensar un poco en el egoísmo de estos privilegiados que solo se dan cuenta de la injusticia cuando les afecta personalmente, y de ahí, digamos, era un poco el punto de partida, ¿no?, del debate que queríamos generar, y me parece que ha sido la ola que se ha seguido. Y a partir de ahí, también me parecía importante que se visibilizasen las resistencias que también desde aquí están surgiendo, que a lo mejor son resistencias del pasado, como puede ser, por ejemplo, el caso de los movimientos antifascistas y de las migraciones dictadas por el fascismo del pasado y que están aconteciendo hoy en día también, y otro tipo también de resistencias a nivel local que merecen evidentemente que se visibilicen y que se conozcan, porque todas estas resistencias locales, más marginales o marginadas, juntas, pueden formar el panorama de una inquietud y de un malestar generalizado y poner en diálogo, como también salía antes en el debate, diferentes tipos de lucha o diferentes sitios de luchas. Entonces, esta era un poco la idea desde la que surgía este conjunto, ¿no?, de cuestiones. Y era solo para lanzar un par de cosas. Dos cositas muy rápidas. Claro, cuando yo pensaba alguna pregunta así de provocar para lanzar debate, no sé qué, una de las primeras cosas que se me ocurría es, si el giro a la derecha supone que una cierta izquierda ha desaparecido, pues a lo mejor eso es algo a celebrar, ¿no? Entonces, era eso, ¿lo celebramos juntas o no lo celebramos juntas? ¿Vale? Porque es una izquierda que es... su ADN es racista, o sea, es epistémicamente racista, es arrogante, es ignorante de su propia ignorancia, que es lo peor que puede haber, ¿no? Y esa izquierda eurocéntrica, no solo una izquierda europea, no solo está en Europa, esa izquierda eurocéntrica está en todos los lados compartiendo esos mismos valores. Entonces, para mí la idea era esa, si no hay que celebrar esa desaparición de esa izquierda que permite tener que reinventarnos otra cosa, ¿vale? Y entonces pensar cuáles serían las herramientas que tenemos para reinventarnos esa otra cosa. Algunas las acaba de comentar la compañera, o sea, ¿somos capaces de una vez de mirar y aprender del sur, de las luchas que están pasando allí? O sea, de dejar de decirles, de dejar de hablar y escuchar y hacer trasladar esas epistemologías del sur a nuestra práctica política en el norte. Y la otra, y no sé si te voy a poner en un compromiso, pero estamos hablando demasiado en abstracto de si derecha, izquierda, no sé qué, o sea, en su presentación lo ha expuesto claramente, o sea, yo estoy trabajando con un movimiento donde ya no están funcionando desde ahí, o sea, no están pensando cómo lo pasa, no sé qué, es que ya no pasa desde ahí, pasa
otra vez desde los mismos elementos que yo planteé en mi intervención, o sea, la experiencia en primera persona del singular y del plural de los procesos de precarización de la vida brutales que nos están atravesando a todos y a todas. Entonces, ahí lo que une a esa gente es esa problematización colectiva de ciertas cosas que nos están pasando, no esas categorías ideológicas de... Entonces, no sé si ahora... Lo que pasa es que hay... Sí, yo pensaba un poco eso, ¿no? Como el debate este de izquierda y derecha, como aplicado un poco a lo que estoy investigando y un poco lo que tengo en mente ahora, ¿no? Pensaba eso, ¿no? Como yo, en el contexto donde me muevo ahora, hablar de derecha e izquierda no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es algo que este tipo de movimiento, bueno, y muchos otros hace mucho tiempo ya lo tienen superado, ¿no? Entonces, ha visto que la institución y que esta decisión derecha-izquierda no les da soluciones a sus demandas del día a día de problemas vitales, ¿no? Entonces, se están moviendo por otros espacios y con otras dinámicas que totalmente desbordan la derecha-izquierda. Entonces, como que me crea un poco de confusión que nosotras aquí estemos hablando todavía de izquierda y derecha, ¿no? Que a lo mejor, no sé cómo lo podemos hacer, pero que me preocupa que hayamos caído en este debate. Yo tampoco sé cómo lo podemos hacer, pero creo que la vía de empezar a trabajar y a pensar con las personas, que es lo que tú estás haciendo, por ejemplo, lo que ha hecho Olga con otro tipo de colectivos, o lo que hace Luca, o lo que hace mucha gente, creo que podría ser una buena manera para empezar a romper con estas categorías y ver realmente cuáles son o sea, cómo se ponen en práctica tanto concepto abstracto y cuál es su función real en la vida cotidiana de las personas. Bueno, yo voy a hacer el ejercicio de polemizar un poco. A mí me parece que si bien las categorías de izquierda y derecha y las izquierdas y las derechas en términos concretos atraviesan una crisis, yo pienso que todavía existe cierta validez en el uso de los conceptos como para intentar aproximarse, no definir, a ciertas realidades políticas, sociales y económicas. Poco respondiendo a lo que dice el BOA. Yo vengo de un país, de Ecuador, que es latinoamericano, que está pasando por una experiencia de gobierno progresista que se autodenomina como de izquierda. Y efectivamente no es un gobierno de izquierda, se presenta como un gobierno de izquierda, pero actúa y ha implementado la agenda de la derecha. Pero el problema es que inclusive así, o sea, yo también podría decir, no, pues este gobierno lo único que ha hecho es lo mismo que se hacía anteriormente. Para los indígenas, para las mujeres, no ha cambiado realmente mayor cosa, más bien se ha empeorado, y todo esto desde un aura de un discurso de izquierda. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a Brasil y le preguntas a la gente del MST si es que detecta que ha habido algún cambio o si esta nada más es la, digamos, continuación de lo que había bajo el gobierno del PT, te van a decir no. O sea, le acaban de intervenir la escuela Florestan Fernández a la MST. Eso no pasaba con el gobierno de Lula. No estoy diciendo que antes hayamos estado en una situación paradisiaca en donde, por ejemplo, en América del Sur gobernaba la izquierda y ahora estamos girando hacia la derecha. No, eso nunca aconteció. Pero efectivamente sí hay una transformación. Algo sí está cambiando. El BOA mencionaba muy bien, los Clinton son responsables de la guerra en Libia, en lo que está pasando en Siria y todo lo demás. Entonces, inclusive podría decirse que el hecho de que no hayan ganado y que la propuesta de Trump de no intervencionismo, porque de eso ha hablado Trump, de no seguir haciendo guerras afuera, es positiva entonces, ¿no? Pero inclusive si lo lees así, hay un cambio, no es la continuación de lo mismo, hay un cambio. Y en términos de las mujeres, o sea, tú no estás teniendo ya un presidente liberal demócrata, sino un misógino en términos abiertos y directos, ¿no? Entonces es chistoso porque la
la derecha norteamericana está diciéndole a los liberales y sobre todo a la academia, le está diciendo, esto ustedes se lo buscaron, esta es su responsabilidad porque han pasado hablando todo este tiempo de políticas de la identidad y de corrección política y ahora lo que ustedes tienen es alguien que le está hablando a la gente, justamente a esas masas pauperizadas, precarizadas y demás, en un lenguaje sumamente claro y la gente responde, le responde con el voto. De hecho, Trump tiene mayor votación, por poner este ejemplo, entre latinos y afroamericanos de lo que tuvo Romney. Es decir, logró movilizar ese. En este contexto. ¿A quién le estamos hablando nosotros? ¿Qué problemas estamos abordando en este contexto? Y cómo le estamos diciendo o cómo le estamos pensando con la gente, cómo enfrentarlos, ¿no? Entonces, un poco para concluir y respondiendo un poco también a tu pregunta, no es que haya un ser de izquierda, hay posiciones de izquierda. No es que el PSOE, por ejemplo, es una entidad ontológica de izquierda y se permanece así. No, o sea, no es que digamos el partido Frelimo en Mozambique, digamos, sea una cuestión metafísica de izquierda y siempre va a ser así. No, sus posiciones son las que son de izquierda o de derecha. Y un caso que... Claro, exactamente. Y un caso para provocar aquí al comienzo, Salvatore, ¿verdad? O Luca. Luca. Hace más o menos medio año en París, en los procesos de la Nuit debout, una librería anarquista fue atacada en medio de las protestas y se escribieron en sus ventanas racistas. Una librería que se llama La Discordia. Entonces todo el mundo pensaba, no, pues son la extrema derecha, los nacionalistas, los fascistas, pero no, eran grupos de anarquistas decoloniales que estaban acusando a este grupo de anarquistas anti-Estado y anti-religión de alinearse, digamos, con estas cosas por defender el laicismo. Entonces, un poco para provocar la pregunta de ¿qué es la izquierda? Entonces, si entre nosotros nos empezamos a dar de martillazos y demás, ¿no? Un poco eso. Comunque, mi rivolgo a te così poi per la traduzione. In effetti, diciamo, coloro che stanno cercando di dare una risposta più efficace e effettiva al neoliberismo sono appunto questi movimenti nazionalisti, in particolare ad esempio in Est Europa c'è l'Ungheria, nel caso della Polonia, dove appunto uno dei nemici è proprio il liberismo, il neoliberismo, e loro insomma sono contro l'elite, contro l'Europa, contro i banchieri. Anche discorsi ad esempio dell'esponente della Lega Nord in Italia, Salvini, sembrano molto sociali, se vogliamo. C'è stato una sorta di spostamento, no? Un pochino più a sinistra di questa destra, più sociale, se vogliamo, che vuole rispondere ai problemi concreti della gente, identifica il suo elettorato con il popolo intero. Questo è il fatto. Allora c'è questo che comunque chiaramente deve essere filtrato dalle nostre menti, perché utilizzano i mass media, per cui che appiattiscono un po' tutto, appiattiscono anche le menti della gente, dell'elettorato stesso, che si identifica in questa massa. Comunque rispondono appunto in maniera concreta, efficace, cercano di rispondere ai problemi del popolo. Il problema della sinistra, quindi c'è questa evoluzione che coglie la destra, perché sicuramente non è la destra neoliberale, non è quello il sistema contro cui queste destre si schierano e contro cui anche movimenti magari di sinistra si schierano. E solo che invece la sinistra
per restare fedele alla sua ispirazione universale, non può tradire se stessa cercando di chiudersi in una dimensione più isolazionista. Invece un discorso nazionalista si confà meglio alla natura della destra più estrema. Questa è l'unica ragione, forse, o comunque la ragione principale della mancanza di presa della sinistra, di efficacia, di risposta concreta, perché tende all'universale, a valori che possono essere applicabili ovunque, che cercano di trascendere. Forse anche questo è un po' un problema. Yo me lo he apuntado, si quieres. Vale. Solo para ¿Quién está tratando de dar respuesta eficaz al neoliberalismo en el contexto italiano? Entiendo, son sobre todo los movimientos nacionalistas. Y luego también han mencionado el caso de Hungría, de Polonia, que plantean que el neoliberalismo es como su enemigo. Tiene un discurso contra Europa, contra los bancos, ha mencionado al líder de Liga Norte, que también trata de dar un contenido social a los programas de su partido. La derecha social identifica a sus electores con el pueblo, y el problema de la izquierda es que para ser fiel a su inspiración universal no puede traicionarse a sí misma y ser aislacionista, porque el discurso nacionalista es más connatural a la derecha extrema. Y la izquierda tiende a valores universales, han dicho, ¿no? Che insomma, appunto, per cui non può rispondere a dei bisogni più concreti e quelle paure che sono diffuse, paure chiaramente tutte principalmente mentali, che spingono appunto l'elettorato, e in particolare quello appunto delle zone di campagna, delle zone non urbane, dei centri, quindi a votare appunto per questi movimenti che si stanno affermando, ad esempio quello di Trump proprio come ultimo. Il discorso per cui quello magari che la sinistra o comunque un atteggiamento più di sinistra può tentare di fare non è cercare di convergere sotto un punto di vista, cioè comunque più morale, iniziare a fare un discorso, diciamo, di maggiore coscienza, a tentare di aprire gli occhi un po' al popolo, a quello stesso popolo cui la destra oggi si rivolge, a questi movimenti, per cercare di fargli notare le logiche con cui vengono dominati sostanzialmente, e dimostrare loro, alla gente, in modo che si renda conto un po' delle proprie debolezze, che la mettono sotto scacco. Questo è un discorso più di coscienza che forse dovremmo anche iniziare a fare. La izquierda no puede atender a los miedos del electorado, ha dicho principalmente de tipo rural, precisamente porque son miedos particulares. Lo que puede hacer es converger, sobre todo bajo un punto de vista moral, para abrir los ojos al pueblo al que quiere dirigirse y hacerle notar la lógica de dominación desde un discurso más... no he escrito más, de conciencia. Estamos en los últimos 5 minutos de la sesión. Si alguien se queda con ganas de decir algo, quiere hacer algún comentario, pregunta. Si no, pues así un pequeño cierre de cada una. Yo no sé si tú... Un minuto cada una, ¿vale? Bueno, a ver, pensando en esto de descolonizar, como que le daba vueltas, como cuál es mi sentido aquí en esta, en esta sala hoy, que podía aportar nuevo.
y la verdad que me voy un poco triste, ¿no? Porque no sé si hemos llegado a construir algo compartido y que podamos salir de aquí y transformar algo, ¿no? O sea, como creo que nos hemos enredado un poco como en este espacio privilegiado que tenemos para pensar todo el rato dándole vuelta a lo mismo, y no sé, solo quería compartir un poco como mi tristeza de qué puedo sacar de aquí, ¿no? O sea, yo cuando el lunes me incorpore con mis compañeras, digo, he estado en un, no sé, como en un debate súper interesante, pero no sé qué os puedo traer hoy aquí. A ver, izquierda-derecha. Yo, ante la pregunta si existe o no una izquierda en Occidente, la verdad es decir, no la leo desde un enfoque esencialista, porque, en fin, eso supondría pensar que hay una verdadera izquierda que tiene una determinada esencia. Entonces, digo, mira, si hay gente que sigue identificándose de izquierda, pues a lo mejor es que existe. Pero creo que la pregunta es otra, ¿no? Es si ese calificativo de por sí es suficiente. Yo a lo mejor tengo una postura más, digamos, entre media, ¿no? Es decir, a lo mejor no voy a decir que tenemos que tirarla por el trastero, pero también creo que tenemos que ser totalmente conscientes de que de por sí el calificativo de izquierda es totalmente insuficiente hoy en día para desencadenar cualquier tipo de lógica emancipadora. Eso indudablemente. Ahora, también hay otro riesgo puesto, pues vale, el de poner los calificativos, ¿no? Es como el desarrollo sostenible. Podemos decir que tenemos que ser una izquierda decolonial, feminista, anticapitalista, queer, todo lo que antirracista, todo lo que queramos, pero el riesgo de los calificativos, al igual que el desarrollo sostenible, es que luego al final tú te quedas con el desarrollo, ¿no? Con lo cual ese cuidado hay que tenerlo. Y lo último, pues precisamente también creo que también por lo que comentabas tú, ¿no? Porque yo también me di cuenta que en mi intervención me quedé mucho discursivo porque eso era mi estudio, ¿no? Pero creo que al fin y al cabo lo que cuentan también son mucho la práctica no discursiva. Desde ese punto de vista, precisamente, más allá del tema si necesitamos o no la izquierda o la derecha, lo que verdaderamente interesante es las prácticas concretas que se pueden construir materialmente y que van más allá. Por ejemplo, los movimientos por derecho a la vivienda con miles de contradicciones, porque también ahí hay fenómenos de racismo, pero son las contradicciones que tenemos en la sociedad, pero también yo creo que han sido capaces de establecer prácticas concretas también de solidaridad que han sido mucho más productivas, ¿no? Desde la práctica concreta de parar desahucios, de hacer lucha junta, que miles de debates intelectuales, ¿no? Sobre... No, parlo io. Mi traduci dopo. Io credo che non bisognerebbe abbandonare le categorie di schierda e derecha, non bisognerebbe abbandonare, perché storicamente quando si sono confusi i piani di sinistra e destra abbiamo avuto due fatti abbastanza importanti. Il fascismo in Italia, voglio ricordare che Mussolini era un esponente del Partito Socialista, e Hitler in Germania che predicava un nazionalsocialismo, è quello a cui tendiamo a rifare adesso. Bueno, yo voy a hacer una reflexión un poco basándome en las investigaciones. Ay, perdón. Me siento como que está hablando demasiado, pero estoy dando la palabra. Yo pienso que no hay que abandonar la categoría de la izquierda y de la derecha porque históricamente cuando se confundieron los planes, los productos que tuvimos fueron, por ejemplo, el fascismo en Italia, y recuerdo que Mussolini, por ejemplo, era un ex miembro del Partido Socialista y también los nazis, Hitler era nacionalsocialista. Ahora sí. Disculpa. Bueno, yo voy a hacer un poco una reflexión en torno a las investigaciones que he realizado sobre el tema de izquierda-derecha. Bueno, lo que yo he visto en los libros de texto y sobre todo las encuestas que le hemos pasado a los alumnos, tanto de primero, segundo, tercero como cuarto de eso, hay un problema que es que conforme se hacen mayores, estos chicos y estas chicas están más convencidos de los prejuicios sobre África. Es decir, yo creo que, vuelvo a hacer hincapié en que la escuela es básica y además tenemos que superar ese problema. Es que, digamos, en este ambiente somos todos adultos, pero es más difícil convencer a un adulto que está convencido y que en su infancia
tiene, digamos, interiorizado, ¿no? Esos valores, ¿no? Y esos prejuicios, ¿no? Entonces, eso me parece que es básico, ¿no? Y evidentemente la escuela es simplemente una de las instituciones, pero que me gustaría que reflexionáramos y que problematizáramos también en torno a otros discursos que han surgido, por ejemplo, en la ONG, que parece que son lo mejor, pero también han funcionado con unas lógicas capitalistas, que lo que han buscado ha sido, digamos, conseguir fondos, y muchas veces para ello han utilizado esos prejuicios, digamos, han intentado vender pena más que otra cosa, y han confundido los medios con el fin, ¿no? Parece que el fin es recoger fondos más que mejorar una situación, ¿no? Y bueno, otra reflexión que quería hacer, si me queda algo más, es que incluso, por ejemplo, en los libros de texto vemos que las imágenes que tienen relación con la ONG, con la solidaridad, es que son muchísimo más crudas que las de las propias ONG, porque claro, el libro de texto no tiene intención, ¿no?, de acaparar fondos, es que son mucho más crudas, ¿no? O sea, llega un momento en el que parece que incluso el objetivo de la fotografía es que se vea al blanco y el logo de la ONG, ¿no?, con la que se trabaja, ¿no? Más que... Es que es alucinante, ¿no? Entonces, pues sería interesante, ¿no?, también sobre qué mujer estamos, digamos, se presenta en los libros de texto. No es lo mismo la mujer negra que la mujer blanca. Evidentemente, la mujer blanca aparece realizando un montón de actividades y la mujer negra se le niega su individualidad, siempre realiza tareas reproductivas, ¿no? Pero bueno, ¿no?, que me parece que no debemos olvidarnos lo importante que es, sobre todo, llegar, que este mensaje llegue no a la juventud, a los más pequeños, ¿no? Porque es que luego es muy complicado, ¿no?, a personas adultas convencer de este tipo de prejuicios. Y creo que he hecho el minuto justo, ¿no? Bueno, yo simplemente que a mí estos espacios me generan muchísima reflexión y me ayudan un montón, y simplemente esta ausencia, ¿no?, pienso en esta ausencia de izquierdas o esta actualidad, y realmente hay que dar voz para que vayan surgiendo otras formas de hacer, otras maneras de pensar, y nada, y encantada de estar aquí. Io per unirmi alla conclusione di Olga, dico, secondo me un modo, diciamo, efficace per distinguere la destra e la sinistra, mantenendo queste categorie, è sostanzialmente interrogarci alla domanda se la direzione che abbiamo, diciamo, accolto risponde al motto "con noi o contro di noi". Quindi il problema identitario torna e quando c'è la questione identitaria viene fusa insieme a quella sociale e politica, risponde alla logica "con noi o contro di noi", motto del fascismo usato da Mussolini, quello già ci può indicare la direzione per riuscire a fare una distinzione. Grazie. Me uno a las conclusiones de Olga y tal vez una forma eficaz, hay que encontrar una forma eficaz para distinguir entre izquierda y derecha y mantener esa categoría. Tal vez una manera puede ser preguntarnos si lo que estamos haciendo va en la lógica del con nosotros o contra nosotros, que era un lema del fascismo italiano, una identidad oposicional, digamos. El problema identitario, digamos que vamos mal si la cuestión identitaria se funde con la social y con la política, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Creo que ha sido una experiencia enriquecedora. Los temas son muy complejos y espero que podamos seguir discutiendo en lo que sigue de nuestro taller. Bueno, gracias.